Mi nombre es Dayana y desde muy chica comenzó mi sufrimiento en mi familia, viendo a mis padres separados. Ellos sufrían muchas peleas físicas, verbalmente, y eso hizo también que influenciara en mí, en mis hermanos, porque de parte de ellos no había atención, no había cariño, y hacía que crezcamos con esa carencia de amor de familia, ¿no? Entonces, cuando fue pasando el tiempo, yo iba al colegio y en el colegio también sufría de bullying. Me decían que era fea, se burlaban de mi pelo, de mi cara, y eso hacía dentro de mí, creaba una inseguridad, ¿no? Y a medida que fue pasando el tiempo, empecé a salir. Ahí es donde yo iba a los boliches, comencé a probar lo que es el alcohol, ¿no? Y la primera vez que consumo cocaína fue con mi mamá, porque en cierta ocasión, en una noche que estaba con una amiga, me convidó para probar y me dijo que prefería que yo consuma con ella antes de que con otros amigos, ¿no? Y ahí es donde yo conocí lo que es el mundo de las drogas, y así fue pasando el tiempo y es donde yo me involucro con una persona sentimentalmente, y esa persona me contagia de una enfermedad de transmisión sexual que es sífilis. Eso hizo que no me importara nada de mí. En ciertas ocasiones mi mamá, ella conoció la Iglesia Universal y me invitó varias veces. Yo pude ver algunos cambios en ella, en su carácter, en su semblante, en su cara, pero yo no creía, yo tenía ese prejuicio de la iglesia, ¿no? Yo criticaba la fe de ella, le decía que eran chorros, y ella nunca me insistió, siempre me invitaba y yo no iba. Y un día viernes recuerdo que ella se estaba preparando para ir a la iglesia y ese día yo decidí ir con ella, ¿no? Y desde ahí yo vi un cambio. Yo tenía que hacerme tratamientos y un día en un chequeo general médico, cuando voy al rutinario de la semana, me salen los resultados negativos, que ya no tenía nada de la enfermedad, que había sido totalmente sanada. Para los médicos era algo increíble porque estaba en tratamiento, no lo podían creer. Empecé a perseverar más y buscando del Espíritu Santo, ¿no? Yo creí que había recibido el Espíritu Santo. Ahí es donde yo comencé a servir a Dios, tenía responsabilidades, pero dejé de lado lo más importante, ¿no? Que era mi salvación. De a poco yo me fui alejando de Dios primero, ¿no? Me fui alejando de Dios y ahí es donde yo me involucro sentimentalmente, ¿no? Con una persona, pero fue todo lo contrario. La persona con la que me involucré no quería nada serio conmigo, no me valoraba. Ahí es donde yo vuelvo a involucrarme en los vicios y en el alcohol. De la noche a la mañana yo empecé a hacerme adicta al cigarrillo. Yo consumía 1 o 2 paquetes por día. Empecé a salir a boliches. Nosotros estábamos consumiendo cocaína, marihuana, alcohol, y es donde yo me paso de dosis y yo me quedo inconsciente. Yo estaba con una amiga, recuerdo, y en ese momento me acuerdo por partes que la persona que decía ser mi amiga, mi amigo, él abusó de mí. Ahí es donde yo me sentía mal. Yo no demostraba nada a nadie, yo me guardaba todo ese dolor adentro mío. Ahí es donde yo conozco también lo que es la prostitución. Y ahí es donde una amiga una vez me dijo, si nosotros lo hacemos de gratis, ¿por qué no vamos a cobrar, no? Y recuerdo que cuando estuve con una persona involucrada en la prostitución, ¿no? Ahí es donde yo ya no podía más, ¿no? Porque me sentía la peor, porque
ese valor que yo estaba buscando, ya lo había perdido. En esa situación que yo me encontraba, yo vuelvo a intentar con quien es hoy mi esposo, ¿no? Y cuando nosotros decidimos intentar de nuevo es donde vienen cada vez más las peleas. Hubo una ocasión de una pelea que nosotros tuvimos que fue tan fuerte que yo llegué a automutilarme, y ahí es donde vinieron cada vez más pensamientos. Ese día recuerdo que yo me quería suicidar. En ese momento, estando destrozada, con la vida totalmente destruida, sin nada para ofrecer, es donde yo decido volver a la Iglesia Universal. Y es donde yo tomo una decisión de entregarme por completo para Él, de bautizarme en las aguas. Y ahí es donde recuerdo que en mi bautismo yo me preparé y comencé una nueva vida con Él. Empecé a ver cambios en mi carácter, en mi manera de ver las cosas. Empecé a escuchar en las reuniones sobre el Espíritu Santo. Recuerdo que participé, me preparé para una reunión de miércoles y venía de un propósito, de hacer un propósito por mi vida espiritual, por el Espíritu Santo. Recuerdo que en el momento de la búsqueda fue una palabra, ¿no?, en mi cabeza, en mi conciencia, que me dijo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Fue el Espíritu Santo el que me eligió, el que me separó y el que hizo un cambio, porque desde ese miércoles a las 8 de la noche, todo fue cambiando en mi interior primero. Yo ya no necesitaba de vicios, ya no necesitaba de la aceptación de los demás, de automutilarme. Yo no necesitaba depender de alguien, porque yo dependía de mis emociones y mi vida en torno, dependía de la persona, de las personas que me rodeaban, ¿no? Entonces, hoy entendí el valor que yo tengo, porque yo creía que ya no valía nada, que yo había perdido ese valor, no solamente como mujer, sino como persona, como ciudadana. Mi esposo empezó a acompañarme porque después de que yo recibí el Espíritu Santo, él empezó a ver cambios en mí, en mi manera de tratarlo, en mi manera de ser con él, más atenta, más cariñosa, en donde antes había agresión física, verbal, donde había una relación tóxica, hoy era diferente, yo era comprensiva. El Espíritu Santo completó todo, al punto de que hoy estoy casada, me casé en el altar de Dios con un hombre de Dios, tenemos una hija, estamos sirviendo a Dios, estamos ayudando a personas que están pasando por situaciones difíciles como nosotros pasamos. Nosotros tenemos un trabajo estable, tenemos emprendimiento también, gracias a Dios también pudimos irnos de vacaciones. Una vida totalmente transformada. Dios hizo todo nuevo en mi vida. Y hoy entendí, gracias al Espíritu Santo, que mucho más importante que el hacer para Él es ser una hija de Dios.